Tratables maestrantes, sean bienvenidos y bienvenidas a esta tercer videocápsula. Estaremos hablando de un tema muy importante dentro del enfoque sistémico: doble vínculo. La teoría del doble vínculo fue acuñada y desarrollada por el antropólogo Gregorio Bateson y su equipo de investigación en Palo Alto, California, 1956. Está enmarcada en la perspectiva sistémica y hace referencia a aquellas situaciones comunicativas en las que se reciben mensajes contradictorios. Esta teoría se formuló para explicar el origen psicológico de la esquizofrenia, dejando a un lado las disfunciones cerebrales e hipótesis orgánicas. Y la esquizofrenia sigue siendo una de las enfermedades mentales más desconcertantes. De hecho, se han postulado varias teorías acerca de cómo se origina, unas de carácter orgánico o biológico y otras de carácter social. Por lo tanto, Bateson y algunos de sus colaboradores, como Hay, Donald Jackson y John, fueron pioneros en el desarrollo de la perspectiva sistémica. De hecho, en los círculos académicos se le reconoce como una figura de culto, cuyo atractivo incluye su oscuridad, excentricidad y diversidad de logros. Sin embargo, el creciente interés en el holismo, los sistemas y la cibernética ha impulsado naturalmente a educadores y estudiantes a publicar su trabajo. La comunicación para Bateson era lo que hacía posible las relaciones humanas, es decir, algo así como su soporte. Desde su mirada, esta incluye todos los procesos a través de los cuales una persona influye en otras. Desde esta perspectiva, los medios de comunicación se convierten en un componente determinante de la estructura social que merece la pena ser abordada. Para Bateson decía que había que eliminar doble vínculo que aparece esporádicamente en la comunicación. Incluso afirmaba que en la televisión se ve constantemente este fenómeno. Por ejemplo, en un programa se pregona un valor moral y en el otro se viola, lo que genera conflictos en la mente del televidente, sobre todo si son niños o personas con un bajo sentido crítico. ¿Qué es un doble vínculo? Según este autor, Bateson, un doble vínculo es un dilema comunicativo por la contradicción entre dos o más mensajes. De esta forma, da igual lo que se haga por cualquier elección, supone una equivocación, una situación comunicativa que causa sufrimiento y puede derivar en algún trastorno psicológico. Un ejemplo, un niño de relacionarse con su madre, la cual sufre de dificultades afectivas. Esta le expresa cuánto lo quiere, pero a nivel gestual. Al niño solo se le llegan señales de rechazo. Por lo tanto, el mensaje que la madre expresa verbalmente no coincide con el mensaje que su cuerpo envía a su hijo. De esta forma,
este se encuentra atrapado en una contradicción que implica afecto y rechazo. Otro ejemplo sería la famosa afirmación espontáneo, un mensaje doble de imposible cumplimiento. Si la persona no es espontánea, no cumple con el mandato, pero si lo cumple, de algún modo también lo estará incumpliendo porque no es espontánea como tal, ya que obedecer implica no espontaneidad. La teoría del doble sentido, vínculo, es que se basa en el análisis de las comunicaciones y específicamente en la teoría de los tipos lógicos de Russell. A partir de esta teoría y de observaciones realizadas a pacientes, se deriva la situación denominada doble vínculo, como ya anteriormente se ha mencionado. En esta situación, una persona, haga lo que haga, no puede ganar. Bateson decía que alguien apresado por el doble vínculo puede llegar a desarrollar síntomas esquizofrénicos. Una tesis de él central de la teoría del doble vínculo es que existe una discontinuidad entre una clase y sus miembros, ya que la clase no puede ser miembro de sí misma, tampoco uno de los miembros puede ser la clase, dado que el término empleado para la clase es de un nivel de abstracción diferente. Por otra parte, también podemos decir que es necesario que se manifieste el doble vínculo bajo unos ingredientes para que tenga lugar una situación de doble vínculo, la cual son dos o más personas, experiencia repetida, un mandato primario negativo, un mandato secundario en conflicto con el primero, un mandato negativo terciario. Según la teoría del doble vínculo, este conjunto completo de ingredientes deja de ser necesario cuando la víctima ha aprendido a percibir su universo bajo patrones de doble vínculo. Casi cualquier parte de una secuencia de doble vínculo puede resultar suficiente para precipitar el pánico o cólera. El efecto del doble vínculo sugiere que se producirá un colapso en la capacidad del individuo para discriminar entre tipos lógicos o modos comunicacionales. Cada vez que se presenta una situación de doble vínculo, esta situación tiene ciertas características generales. Primero, el individuo está envuelto en una relación intensa. El individuo está atrapado en una situación en que las otras personas que intervienen expresan dos órdenes de mensajes y uno de ellos niega al otro. Y tercero, la persona es incapaz de comentar los mensajes que se expresan para corregir su discriminación del orden de mensajes al cual ha de responder. Bueno, entonces la teoría del doble vínculo de Bateson no ha sido sólida como explicación de la causa de la esquizofrenia, pero ha puesto de relieve la importancia de los patrones comunicativos y familiares en la salud mental. Apreciables maestrantes, fue un gusto estar en esta tercer videocápsula. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.